Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Si hablamos de Europa, si hablamos del mundo, debemos hablar de clima, debemos hablar de migración y debemos hablar de desinformación. En este mundo lleno de contrastes, en este mundo lleno de malísimas noticias, pero también de alguna buena, en este mundo en el que, por ejemplo, centenares de personas, centenares, se juntan en Dallas esperando el advenimiento de Kennedy para anunciar su candidatura junto con Donald Trump a las presidenciales del año 2024, pero también en este mundo en el que se crearon 10 vacunas diferentes en apenas un año para combatir la mayor pandemia de nuestro tiempo y de nuestra latitud, y digo nuestra latitud porque aún hoy mueren 600.000 personas en otras latitudes, por ejemplo, de malaria, en este mundo en el que vemos por la CNN la venta en directo de una niña de 9 años en Afganistán, o cómo se lanzan como si fueran canicas centenares de personas contra la frontera de Bielorrusia y Polonia en medio de esta partida entre Europa y Rusia por un gasoducto, pero también en este mundo en el que más de medio millón de personas se juntan en Glasgow para evitar, para combatir el cambio climático, o el Papa, señorías, da hondonadas de humanidad cada día en Twitter a la derecha y a la extrema derecha. En definitiva, señorías, en este mundo cuesta cada vez menos saber qué pasa, pero cuesta cada vez más saber por qué pasa lo que pasa. Que la ciudadanía cada día esté más expuesta a mentiras sobre delitos, sobre política, sobre servicios públicos, sobre impuestos, sobre inmigración, mentiras que coinciden de forma exacta con la agenda de la ultraderecha, no es casual. Ya no hace falta entrar en un chat o en un foro marginal de Internet o en el canal de Telegram de un facha para que te mientan. Ya no hace falta ponerse 13TV para escuchar a la ultraderecha. Ya todos los tertulianos de 13TV están en todas las teles. El problema, señorías, no es un algoritmo de Facebook. El problema ya es una tertulia en prime time. Cuando en el año 2002 el partido de Jörg Haider entró en el gobierno austríaco, un partido fascista, en un gobierno democrático europeo, la Unión Europea impuso una carta de sanciones. Ya no. 20 años después, la ultraderecha, el fascismo, se ha normalizado como una opción aceptable, democrática más, en la calle y en la tele. Y lo ha hecho a través de la desinformación. Señorías, la desinformación ya es la principal amenaza de la democracia, aquí y en Europa, y convendría un plan específico europeo para atajarlo. Un ejemplo, un fantasma recorre estos días nuestros grupos de WhatsApp. El gran apagón. Un gran apagón. Un gran apagón que supuestamente nos dejará un tiempo sin luz, sin calefacción y sin agua caliente. Por cierto, como viven 2/3 del planeta cada día. Un gran apagón que llegará a este país, concretamente por falta de capacidad energética y por falta de diversificación energética. Bueno, como la kriptonita de las mentiras son los datos, 2 datos. El primero, en este país las centrales hidroeléctricas están preparadas para generar mucha más electricidad de la que es capaz de consumir toda la población cada día. Y el segundo dato, en este país el sistema eléctrico cuenta con hasta 10 fuentes de energía diferentes. 10. Así que, señorías, es mentira, es literalmente mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de capacidad energética, y es mentira que vaya a haber un apagón en este país por falta de diversificación energética.
que el alcalde de Vigo esté tranquilo. Si hay escasez energética en este país, será porque no se pueda pagar la factura de la luz, no porque las centrales no puedan generar electricidad. Entonces, señorías, ¿por qué nuestras madres, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos saben, hablan, preguntan y temen esta mentira, este gran apagón, aquí y en toda Europa? ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que hace unos meses sabían, hablaban, preguntaban y temían que unos menas les quitaran la pensión o que unos ocupas les ocuparan la casa mientras estaban comprando el pan. Por los mismos motivos, por las mismas mentiras. Y a aquellas empresas y a aquellos partidos que les interesaba ese miedo, que fomentaban esas mentiras entonces, son las mismas empresas eléctricas, los mismos partidos que fomentan ahora ese miedo, ese temor y esa mentira. Son los mismos y las mismas que saben que el miedo sostenido en el tiempo desmoviliza y narcotiza a la clase trabajadora. Desde Portugal hasta Austria, con Polonia y con Hungría como ejemplos más claros. Mentiras, miedo, ultranacionalismo, xenofobia, islamofobia y homofobia, hasta crear sistemas basados en algo aún peor que el sálvese quien pueda. La ultraderecha, señorías, en toda Europa quiere instaurar sistemas fomentados en el sálvese quien tenga. Ni más ni menos. Ese es el peligro de la desinformación, aquí y en Europa. Pero hay más peligros. El clima. Existen, señorías, consensos mundiales. Existen. Por ejemplo, hay un consenso mundial en torno a que el inglés sea el idioma común en la aviación civil mundial. Hay un consenso casi mundial a que en las ciudades se conduzca por la derecha. De hecho, no hacerlo, no hacer alguna de estas dos cosas, sería tan absurdo como peligroso, si se quiere sobrevivir. Entonces, si existen esos consensos en pos de la supervivencia, ¿por qué no existe un consenso mundial en torno a no cargarnos la biosfera? En definitiva, a proteger al planeta. ¿Por qué, si todo el mundo sabe que seguir cargándose la biosfera, a seguir cargándose el planeta, es como sobrevolar Nueva York hablando suajili o como conducir por París por la izquierda? ¿Por qué entonces no existe un consenso mundial en torno al clima, en torno a la protección del planeta? La respuesta es terrible, señorías, porque modificar hábitos de vida no es rentable electoralmente. Ya está. China ha adoptado hace unos días en Glasgow compromisos medioambientales. ¿Y por qué es probable, por primera vez, por qué es probable que los cumpla? Porque su presidente no se presenta a elecciones. Es duro, pero es así. Y nos debería hacer reflexionar a todos y a todas. En la cumbre climática de Río del año 1992, George Bush padre dijo algo que marcaría el devenir de las políticas medioambientales de Occidente hasta el día de hoy. George Bush padre dijo: el estilo de vida americano no es negociable. Hagamos lo que hagamos, nuestra manera de vivir no es negociable. En definitiva, era que el planeta se vaya al carajo, pero que aquí tenga todo el mundo un 4x4 en el garaje. De hecho, hoy hay políticos y políticas que ganan elecciones muy cerca de aquí, de hecho, aquí, reivindicando atascos. Hasta el día de hoy tiene réditos electorales hacer el cafre en cuanto al medio ambiente se refiere.
¿Por qué, como mucho, se ha conseguido solo implementar alguna política verde en algún país a nivel nacional, alguna política verde, como si los líderes mundiales pensaran que en sus países, en sus fronteras, el tsunami de turno o la nevada de turno se va a parar en la frontera? ¿O por qué para mucha gente, y seguramente muchos de ustedes conocen a alguna gente, es bueno comprar, consumir comida sana y de proximidad, pero si propones que lo haga todo el mundo, es de rojos? Supervivencia individual, pero no supervivencia colectiva. ¿Por qué? Es absurdo. ¿Habrá un colapso? Puede. Ya ha pasado antes. ¿Habrá escasez? Seguro. Ya la hay. Ya hay miles de bienes de consumo que pesan toneladas sin fabricarse por falta de materiales que apenas pesan unos gramos: cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, telurio, zinc. Esto, señorías, no es la tabla periódica. Esto es con lo que se fabrican las baterías de casi todo en casi todo el mundo, desde un coche hasta un móvil. Y de algunos de estos materiales solo quedan reservas hasta el 2050. Así que o nos organizamos para administrar esta escasez, o nuestros hijos no solamente vivirán con menos comida y con menos aire, sino que vivirán literalmente en la edad de piedra. Señorías, no habrá supervivencia colectiva si no somos capaces de entender que las soluciones deben ser colectivas. Y la solución no es que vayan todos los líderes mundiales en sus aviones privados a Glasgow a echarle la culpa a China de lo mal que está el planeta. Esa no es la solución. La solución son eliminar vuelos cortos, reducir consumo de carne, reducir la jornada laboral semanal, la reparación del pacto generacional, la agroecología como sector de futuro, fomentar la producción local y, sobre todo, un nuevo modelo turístico. Porque el turismo da de comer, pero da de comer mal. Pero para eso, señorías, el discurso ecologista no debería fomentarse jamás en el miedo, sino en la esperanza. Moviliza mucho más la emoción que las broncas. En un escenario de escasez hay dos opciones. Tenemos dos opciones de cara al futuro: compartir o matar. O compartimos lo que hay o consumimos lo del otro, es decir, le matamos. Y eso es precisamente lo que defiende la ultraderecha. Si no hay para todos, pues para mí. Y eso vende, señorías. Eso electoralmente vende. Y es dramático. ¿Y saben lo que no vende? Decirle a la gente que debe de cambiar sus hábitos de vida, que debe renunciar a según qué cosas. Eso atrae literalmente a 0 votos. Pero para cambiar esos escenarios, para intentar articular discursos ecologistas políticamente aglutinadores, necesitamos un tiempo que no tenemos. En definitiva, la pregunta es cómo ganamos, cómo hacemos que de la pancarta ecologista pasemos al BOE. Esa es la clave. De momento, un dato para la esperanza. Hace 20 años era raro y era bastante marginal ser vegetariano. Hoy, Burger King abre restaurantes vegetarianos. ¿Por qué? Porque se consiguió cambiar el imaginario. Se consiguió explicar que lo ecológicamente sostenible no es políticamente imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente, bueno, un par de previas, un comentario y una reflexión. La primera es para el señor
Casado, está muy bien porque usted, señor Casado, ya empieza a hablar en plural cuando habla de la Moncloa. Y dice cuando lleguemos. Me parece muy prudente que ya no diga aquello de cuando yo llegue. Más que nada porque tiene un fantasma que le recorre el cuerpo que se llama Ayuso, que no solamente les bloquean WhatsApp, sino que probablemente les bloquee la llegada de algunos a Moncloa. Y el segundo comentario previo es para el señor Abascal. A usted, señor Abascal, lo de las vacunas o con las vacunas le pasa como con la mili y los chiringuitos. Hace ver que hizo la mili y no la hizo. Hace ver que los chiringuitos son malos y ha vivido toda la vida de un chiringuito. Y yo estoy convencido que se ha vacunado. Lo que pasa es que quiere agarrar o quiere interpelar 4 votos en base a esa patraña. Y vuelve a criminalizar. Vuelve a criminalizar, en este caso, a los magrebíes. Los vincula muchas veces con delitos y los vincula especialmente con delitos sexuales, muchas veces. Ustedes lo han dicho. ¿Saben cuál es la nacionalidad que siempre se cumple en delitos sexuales? La masculina. Siempre. La reflexión es que en Glasgow hubo un cántico que a mí me preocupa, que caló, que es aquello de los políticos bla, 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 bla. A mí me preocupa, más que nada porque fomenta algo para mí terriblemente peligroso en política, que es el todos son iguales. Y eso esconde 3 falacias. La primera es obvia, porque no todos son iguales, no todos los políticos y las políticas son iguales. Anguita nunca fue lo mismo que Aznar. Tardá nunca fue lo mismo que Pujol. La segunda mentira es porque habitualmente cuando eso se instaura, cuando eso cala, acaba llegando eso de, bueno, pues si todos son iguales, que se vayan todos y que se quede uno, para 40 años. Y tercero, porque esa indignación mal articulada puede acabar siendo ultraderecha. Igual que en el 15M una indignación bien articulada acabó aglutinándose en torno a soluciones, liderazgos, políticas de izquierdas progresistas, hoy en día con esos partidos, esos líderes y esas políticas en instituciones puede articularse en torno a políticas de ultraderecha o fascistas directamente, y porque comporta o viene acabando en el yo no voto más. Después del todos son iguales, viene el yo no voto más. Y eso es doblemente peligroso, porque eso solamente cala en la clase trabajadora, en los barrios obreros. En los barrios ricos vota hasta la mascota. Solamente cala en los barrios obreros. Y, desgraciadamente, el único día en donde el jefe de una multinacional y el empleado, el mozo de almacén de una multinacional son iguales, es el día que se vota. Y si votas lo mismo que tu jefe, ¿quién se equivoca? ¿Tú o tu jefe? Y una reflexión para acabar. Nosotros venimos de una coalición de gobierno muy complicada, señorías. Es obvio, muy complicada. Estamos en 5º de coalición de gobierno. Ustedes están en 1º o en 2º. Lo digo con humildad, pero es así. Y tenemos enormes contradicciones con un espacio político diferente. Pero es el futuro de la política. Aquí ya nadie va a ganar por mayoría absoluta. Así que habrá que entenderse. Y nosotros nos hemos tragado muchos sapos, señorías de Unidas Podemos. Ahora, cocodrilos no, porque lo del Tribunal Constitucional con Enrique Arnaldo no tiene nombre, No tiene nombre. Plántense un poquito, de vez en cuando solo. Muchas gracias.